uno de los sitios importantes que no es recreativo, pero es único en Huatusco y que sirve para el descanso. Pero el descanso eterno es el Panteón Municipal. Soy Carlos Alberto El Pátula y en esta ocasión conoceremos la historia y mitos de la celebración del Día de Muertos y del Panteón y el Chantolo. El Día de Muertos es orgullosamente una gran festividad tradicional mexicana, donde honramos a nuestros familiares y amigos que han trascendido a otro plano, a semejanza con nuestros antepasados prehispánicos, que creían que el que fallecía viajaba al Mictlán o lugar de los muertos, donde viviría eternamente. El Día de Muertos, en la visión indígena, implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. Nosotros los mexicanos conservamos esa creencia, mezclada armoniosamente con la visión cristiana europea occidental, y llevamos a cabo dicha celebración el 1 y 2 de noviembre. Pues de acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los muertos chiquitos o niños, y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. En Huatusco, Veracruz, al igual que en el resto del país, anualmente muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole, tlaltonile, tamales de cosamalo o algún platillo que le gustaba a sus familiares, a quien va dedicada la ofrenda. Y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar. Irónicamente, en los altares le seguimos poniendo licor como ofrenda a quienes tal vez murieron de alcoholismo, y golosinas a quienes quizá padecieron de diabetes. Pero es parte de nuestra cultura mexicana celebrar a nuestros queridos difuntos con lo que más les gustaba en vida. Y además, pasando estas fechas, acostumbramos a comer o beber lo que hay en el altar en buenas condiciones. En estos días, algunas personas huatusqueñas acostumbran obsequiar jarritos de barro o calaveritas de azúcar a familiares y amigos aún vivos. Destaco que, a diferencia de otros lugares de la República Mexicana, en Huatusco no acostumbramos las visitas nocturnas al panteón en esas fechas, ni ir a comer al cementerio con los difuntos o llevarles mariachi o tríos para cantarles. Aquí visitamos el Camposanto solos o en familia, llevando flores, veladoras y agua bendita a los sepulcros donde se encuentran nuestros seres queridos. El cementerio municipal de Huatusco es muy antiguo. El maestro Ismael Seara, en su libro Breve Historia de Huatusco, cuenta que en los últimos años de 1833 se desarrolló el cólera morbus asiático, causando grandes estragos en la población, y que repitió esta epidemia en 1852 y 1853, y que por estos años se construyó el cementerio que existe hasta hoy. Algunas tumbas que aún se encuentran en dicho lugar datan desde el siglo XIX y conservan diseños arquitectónicos de esa época. Asimismo, la capilla o templo dedicada a Cristo crucificado, y que se conoce como del Señor del Santuario, construida por el arquitecto Rafael Pacheco, con un corte bastante modernista para la época en que fue edificada, y que es bastante interesante, no solo por su diseño, sino por el simbolismo que se puede encontrar desde la puerta de entrada del recinto, que alegóricamente detalla la crucifixión y muerte de Jesús. En el interior del templo y en la parte de atrás del altar mayor hay un espacio en donde también hay criptas bastante antiguas. Todavía en los años 80, en la calle 9 del camino hacia el panteón, era empedrado y se conservaban a los lados una serie de pinos que con el viento emitían un sonido parecido a aquellas películas de suspenso y terror del Santo. En la parte superior de la entrada de este cementerio hay un letrero de cierto autor llamado Fernando, y cuya frase nos lleva a hacer un alto y a reflexionar de manera profunda, pues se lee: postraos, aquí la eternidad empieza, y es polvo vil la montanal grandeza. Por cierto, que en el cementerio de Tlacotalpan, Veracruz, también hay un letrero en la entrada con un mensaje semejante. ¿Y el Chantolo? El Chantolo es una fiesta tradicional de origen prehispánico en honor a los difuntos, que se celebra en la región de la Huasteca, en México.
inicia normalmente año con año, del 28 de octubre al 3 de noviembre, en los pueblos que integran esta región huasteca, que abarca varios estados de la República, como Hidalgo, la zona norte del estado de Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí. Pero, ¿qué tiene que ver Huatusco, que geográficamente está ubicado en la zona centro del estado, con la Huasteca veracruzana? Según el maestro Melgarejo Vivanco, dice que cuando los huastecas vinieron por mar y desembarcaron en la desembocadura del Pánuco y se establecieron los huastecos, estaban emparentados con los mayas. Entonces empezaron a fundar aldeas. Hacia el norte llegaron hasta el río Mississippi. Por eso en la danza de Chantolo aparecen los comanches. Pero hacia el sur vinieron fundando aldeas y llegaron a esta región de Huatusco. Entre el siglo III y VI de nuestra era, esta región fue huasteca. Y posteriormente llegaron toltecas, y llegaron nahuas, y llegaron aztecas. Y entonces se fueron mezclando las distintas culturas, pero todas tenemos un origen común, que es una raíz. El chantolo ha sido todo un éxito en Huatusco y ha movido a un sinnúmero de jóvenes huatusqueños a participar en él. Fue mi amigo, el profesor Gerardo Huerta Colorado, el principal promotor de este movimiento cultural y artístico. Pero anteriormente, el 16 de agosto de 2007, en la ciudad de Huatusco, Veracruz, fundó el grupo de danza folclórica magisterial denominado Quetzaltogua, cuyo nombre alude en primer lugar a esta ave multicolor y emblema de la cultura prehispánica de nuestro país. Por otro lado, la palabra complementaria, Togua, es una combinación ingeniosa de la conjunción de las iniciales de los nombres de los municipios de Totutla y Huatusco. Pero, ¿de dónde, cómo y por qué surgió la iniciativa de festejar el chantolo en Huatusco? Hablar del ballet magisterial Quetzaltogua es hablar de una pasión por la danza folclórica, por nuestros bailes mestizos, por nuestras danzas autóctonas. El baile de chantolo, bueno, correctamente llamado viejos de Tempoal o viejada, era solamente un repertorio más del ballet. Comúnmente lo ocupábamos para cerrar funciones, pero empezó a darse este fenómeno curioso de que fue muy bien recibido en la región. Era una danza que contagiaba y que empezábamos a interactuar con las personas. Y nos dimos cuenta de que esta danza tenía algo especial. Y a algunos compañeros del ballet, entre ellos el maestro Enrique Romero, la maestra Yolanda de Menegui, que fueron fundadores junto con el maestro Abel Vázquez Moreno, tuvieron la iniciativa de transformar ese repertorio en un desfile de un grupo de apenas 20 enmascarados que sin ninguna referencia en Huatusco nos atrevimos a salir a la calle, nos llevamos una mojada porque estaba lloviendo, llegamos a este Parque Zaragoza y fue el primer chantolo. Todo el mundo se preguntaba, ¿y estos quiénes son? Por el impacto que ha causado el chantolo en Huatusco, ahora año con año se prepara con mucho entusiasmo para disfrute de huatusqueños y visitantes. La pregunta es, ¿en qué año inició este festival y cómo se fueron sumando a participar en él? En el año 2007 es cuando inicia esta idea del chantolo en Huatusco. Empezó a convertirse esto en un masivo. Pero con el paso de los años, pues se fue increíblemente la aceptación entre jóvenes y niños de Huatusco en las escuelas, las diferentes escuelas, se dio de una manera muy importante y en los últimos años, por citar un ejemplo, el año anterior, en el 2019, prácticamente fueron cerca de 3.000 elementos los que desfilamos bailando a un solo son por las principales avenidas de Huatusco. El chantolo es hoy por hoy un verdadero fenómeno impactante en Huatusco y la región. Tal ha sido su éxito que en este 2020, pese a la contingencia que se vive, se tuvo la idea de realizarlo de manera virtual. Y la respuesta de los participantes nuevamente ha sido increíble. Y ya, forma parte de la historia y mitos de la expresión artística y cultural de Huatusco.